A las 11:35 de la noche del 14 de noviembre de 1942, los operadores de radar dentro de la sala de control del USS Washington observaron cómo aparecían trazos verdes fosforescentes en las pantallas de sus radares SG. Aquellas señales representaban a los buques de guerra japoneses que avanzaban ocultos por la oscuridad. Los navíos estaban bajo el mando del vicealmirante Nobutake Kondo, cuya fuerza de bombardeo estaría a distancia de tiro en menos de 30 minutos. Al frente del grupo de tareas estadounidense se encontraba el contraalmirante Willis Segastes Lee, un hombre de 54 años, campeón olímpico de tiro y el mayor especialista en radares dentro de la Marina de los Estados Unidos. Lee llevaba 2 años luchando contra la resistencia de los altos mandos, intentando convencerlos de que el radar podía transformar por completo la manera de librar la guerra naval. La mayoría de los almirantes desconfiaba de esta tecnología. La consideraban poco fiable, excesivamente compleja para operaciones de combate decisivas. Seguían prefiriendo los reflectores y la identificación visual, los mismos métodos que habían regido las batallas navales durante 3 siglos. Pero Lee había comprendido algo que los oficiales más tradicionales no lograban ver. Los japoneses no contaban con un radar de control de tiro que funcionara realmente. Sus naves dependían por completo de telémetros ópticos y de la extraordinaria visión nocturna de sus vigías, perfeccionada a través de años de entrenamiento. En la oscuridad, los artilleros japoneses solo podían atacar objetivos que alcanzaran a distinguir con sus propios ojos. En cambio, los barcos estadounidenses equipados con radar podían detectar, seguir y abrir fuego contra blancos que eran completamente invisibles para el ojo humano. Esa superioridad tecnológica estaba a punto de definir la batalla por Guadalcanal. Las consecuencias no podían ser más graves. Durante 3 meses, los infantes de marina estadounidenses se habían aferrado a un frágil punto de apoyo en Guadalcanal, una sofocante isla tropical que la mayoría de los estadounidenses ni siquiera conocía antes de la guerra. En agosto de 1942, los marines habían desembarcado el 7 de ese mes y capturado una pista de aterrizaje japonesa aún inconclusa, identificada previamente gracias al reconocimiento aéreo. Ese aeródromo, rebautizado como Henderson Field en honor a un aviador de la Marina caído en Midway, se había convertido en el centro de una de las campañas más brutales de la historia militar. Controlar Henderson Field significaba dominar el espacio aéreo alrededor de Guadalcanal. Quien dominara ese cielo controlaría también las rutas marítimas. Y controlar esas rutas determinaba la capacidad de reforzar y abastecer a las tropas en tierra. Los japoneses comprendían perfectamente esta cadena de consecuencias. Llevaban meses intentando destruir Henderson Field, enviando bombarderos desde Rabaul durante el día y enviando buques de guerra por la noche para castigar la pista con proyectiles. Las fuerzas estadounidenses habían defendido el aeródromo con desesperación, volando aviones improvisados y remendados contra fuerzas abrumadoras, racionando la munición y enterrando a sus fallecidos bajo el calor tropical. La campaña ya había cobrado miles de vidas en ambos bandos. Las batallas navales alrededor de la isla habían sido especialmente feroces. Las aguas al norte de Guadalcanal habían ganado el lúgubre apodo de Iron Bottom Sound, en memoria de las decenas de barcos que yacían en el fondo tras ser hundidos en enfrentamientos nocturnos. Cruceros estadounidenses como el Vincennes, Quincy, Astoria y otros se habían perdido en agosto durante la batalla de la isla Savo. Más naves fueron hundidas en octubre y a comienzos de noviembre. Los cuerpos flotaban en el mar. Manchas de petróleo que se extendían por millas marcaban los lugares donde los barcos habían ardido y desaparecido bajo las olas. El olor de la muerte impregnaba toda la región. La misión del almirante Lee consistía en evitar que los japoneses borraran también a Henderson Field del mapa. Pero eso solo sería posible si los operadores del radar realizaban su trabajo con absoluta precisión. Solo si Lee confiaba en las máquinas electrónicas por encima de su propia intuición y experiencia. Solo si su tripulación lograba interpretar los patrones en aquellas pantallas luminosas y transformarlos en soluciones de tiro exactas, con suficiente rapidez para impedir que 1.200 marineros estadounidenses fueran aniquilados por los proyectiles japoneses. Los operadores de radar del Washington se habían entrenado de manera intensiva desde que el barco llegó al Teatro del Pacífico en septiembre de 1942, arribando a Tonga el día 14 de ese mes. El equipo de radar de búsqueda de superficie SG era tan nuevo que los programas de instrucción oficiales de la Marina aún estaban en desarrollo. Los primeros radares SG habían sido instalados en barcos apenas en abril de 1942, solo 7 meses antes.
Los modelos de producción se estaban montando en los buques tan rápido como Raytheon y otros contratistas conseguían fabricarlos. Los operadores aprendían estudiando manuales técnicos escritos por ingenieros que nunca habían puesto un pie en el mar, y practicando durante misiones de escolta de convoys que protegían los refuerzos de marina rumbo a Guadalcanal. El radar SG representaba un salto revolucionario en la tecnología naval. Funcionaba con microondas de 10 centímetros, dentro de lo que los ingenieros llamaban la banda S, alrededor de los 3 GHz. Esto ofrecía una precisión muy superior al sistema de búsqueda aérea XAM instalado en el mástil principal del Washington, que utilizaba ondas de 1,5 metros de longitud. El XAM, con su onda larga, era excelente para detectar aviones a gran distancia, pero producía señales borrosas y poco definidas cuando se trataba de objetivos en la superficie. En cambio, la longitud de onda más corta del SG generaba retornos nítidos y definidos que permitían distinguir incluso barcos individuales. En condiciones ideales, con mares tranquilos y clima despejado, el SG podía detectar grandes objetivos de superficie, como acorazados, a 18.000 yardas, más de 10 millas. El sistema podía seguir varios contactos al mismo tiempo, mostrando cada uno en la pantalla circular del tubo de rayos catódicos como un punto verde fosforescente claramente separado. Y lo más importante, era capaz de ver a través de la oscuridad absoluta y de lluvias intensas, condiciones que dejaban casi inservible el equipo óptico japonés. Los vigías japoneses podían poseer una visión nocturna excepcional, afinada con años de entrenamiento y una dieta rica en vitamina A, pero ningún ojo humano podía perforar la oscuridad total ni atravesar cortinas de lluvia. El radar sí podía hacerlo. Lee conocía esta tecnología porque había dedicado años a estudiarla. En 1939, cuando la mayoría de los oficiales de alto rango consideraban el radar un aparato experimental sin utilidad real en combate, él se convirtió en uno de sus principales defensores. Había leído los informes técnicos elaborados por el Laboratorio de Investigación Naval. Había visitado las instalaciones de Raytheon y otras empresas contratistas que desarrollaban equipos de radar. También había examinado sistemas británicos durante visitas diplomáticas previas a la guerra. Participó en el ejercicio Fleet Problem 20, donde el radar prototipo XAF instalado en el acorazado New York detectó ataques simulados de destructores a distancias que volvían obsoletas las tácticas nocturnas tradicionales. Lee vio el porvenir mientras otros se aferraban al pasado. Sin embargo, el radar tenía limitaciones críticas que podían volverse mortales si los operadores no las comprendían por completo. El sistema no podía identificar qué clase de objetivo estaba detectando. Un destructor y un acorazado producían ecos similares a larga distancia, apareciendo como puntos verdes indistinguibles. Formaciones terrestres como la isla Savo generaban sombras y zonas ciegas en el radar. El oleaje fuerte producía falsos ecos que parecían naves enemigas. El sistema requería una interpretación constante por parte de operadores que conocieran a fondo tanto las características técnicas del equipo como las tácticas navales. Un solo contacto mal identificado, una estimación de distancia equivocada, y los barcos estadounidenses podían maniobrar a ciegas hacia un devastador fuego japonés. El problema fundamental al que se enfrentaba la Marina de los Estados Unidos en noviembre de 1942 era que nadie en el Colegio de Guerra Naval había desarrollado una doctrina completa para el combate de superficie guiado por radar. Nadie había librado una gran acción de flotas usando el radar como principal medio de control de tiro en lugar de la observación visual. La tecnología existía y había demostrado su valía en enfrentamientos limitados, pero el conocimiento institucional sobre cómo emplearla eficazmente aún no. Almirantes experimentados como Daniel Callaghan y Norman Scott habían comandado naves equipadas con radar durante batallas alrededor de Guadalcanal en los días previos. Ambos habían muerto. El contraalmirante Callaghan, al mando desde el crucero pesado San Francisco durante la caótica batalla nocturna del 12 y 13 de noviembre, se encontraba en un barco con excelente potencia de fuego en su batería principal, pero con una mala ubicación para las antenas de radar. Además, había colocado los buques equipados con radar en la parte trasera de su columna, donde la información superior que generaban no podía llegarle con rapidez debido a las comunicaciones saturadas por mensajes contradictorios. Durante los brutales 40 minutos de combate que empezaron a las 1:48 del 13 de noviembre, Callaghan tomó decisiones tácticas cruciales basándose en reportes visuales incompletos y en conjeturas informadas, mientras los operadores de radar en otros buques observaban cómo las naves enemigas maniobraban claramente en sus pantallas.
Incapaces de transmitir información precisa al almirante en medio del caos del combate cercano, Callaghan perdió la vida cuando proyectiles provenientes de los acorazados Jay y Kirishima alcanzaron el puente del San Francisco. Recibió la medalla de honor. El contraalmirante Norman Scott había tenido un desempeño algo superior en la batalla de Cabo Esperanza, los días 11 y 12 de octubre. Su grupo incluía barcos equipados con el nuevo radar SG. Sus tripulaciones detectaron primero a la fuerza japonesa que se aproximaba, obteniendo una ventaja táctica vital. Pero Scott no confiaba del todo en aquellas señales de radar. Según los reportes de sus operadores, había vacilado, esperando confirmación visual y perdiendo segundos esenciales. El combate terminó convirtiéndose en un confuso choque a corta distancia, decidido más por la suerte y los errores japoneses que por un uso ordenado de la superioridad tecnológica estadounidense. Scott murió el 13 de noviembre cuando un proyectil impactó el puente del Atlanta durante el mismo enfrentamiento que acabó con la vida de Callaghan. También recibió la medalla de honor. Ambos almirantes demostraron una valentía personal extraordinaria. Ambos murieron liderando desde posiciones expuestas. Sus muertes evidenciaron una dura lección: el valor, sin conocimiento, no bastaba. Tener radar no significaba nada si los comandantes no sabían cómo aprovecharlo plenamente. Y en noviembre de 1942, casi nadie dentro de la Marina de los Estados Unidos comprendía realmente cómo incorporar el radar en la doctrina de combate de superficie, excepto Willis Lee. Lee llevaba defendiendo con insistencia la integración del radar desde 1940, cuando se desempeñaba como director de entrenamiento de la flota. Había participado personalmente en el ejercicio Fleet Problem 20, en febrero de 1939 en el Caribe, donde el radar experimental XAF instalado en el acorazado New York detectó destructores a 15 millas náuticas, frustrando ataques simulados de torpedos. Lee había observado con atención cómo el radar daba a los buques defensores tanto tiempo de alerta anticipada que las tácticas tradicionales de ataque nocturno quedaban totalmente desfasadas. Había estudiado en profundidad la teoría del control de tiro, dominando la balística, las matemáticas de trayectoria y los sistemas electrónicos. Pasó incontables horas dentro de las salas de trazado de radar, aprendiendo mediante experiencia directa lo que el equipo podía hacer, cuáles eran sus limitaciones, cómo interpretar correctamente los ecos, cómo diferenciar contactos reales de interferencias atmosféricas y del desorden causado por el mar. Mientras otros oficiales de alto rango veían el radar como un equipo técnico especializado destinado a ser manejado por personal enlistado y por oficiales subalternos, Lee lo entendía como un sistema de armas revolucionario que él mismo necesitaba dominar. Los historiadores navales escribirían más tarde que Lee conocía las capacidades y limitaciones del radar mejor que muchos de los propios operadores. Comprendía las implicaciones tácticas y el potencial estratégico mejor que cualquier otro oficial de bandera de la flota. Ese conocimiento y credibilidad institucional le habían valido el mando de la Fuerza de Tarea 64. 2 acorazados, el Washington y el South Dakota, 4 destructores como escolta, sin cruceros, sin apoyo aéreo y sin fuerzas de reserva. El almirante William Halsey, a cargo de las fuerzas del Pacífico Sur, había reunido lo poco que le quedaba después de 3 días consecutivos de combate brutal alrededor de Guadalcanal. Los japoneses volvían nuevamente, esta vez con su fuerza de superficie más poderosa hasta ese momento. Su grupo de bombardeo estaba encabezado por el veloz acorazado Kirishima, veterano de Pearl Harbor y de múltiples enfrentamientos, acompañado por los cruceros pesados Atago y Takao, los cruceros ligeros Sendai y Nagara. 9 destructores y una cantidad de torpedos tipo 93 long lance suficiente para hundir cada nave estadounidense que entrara en su alcance. El objetivo japonés seguía siendo Hendersonville, la pista de tierra que los marines estadounidenses habían capturado en Guadalcanal en agosto. Los aviones estadounidenses que operaban desde Hendersonville habían estado devastando los convoys japoneses de abastecimiento y proporcionando apoyo aéreo cercano a los marines que combatían en tierra. Si los japoneses lograban destruir Hendersonville mediante un bombardeo naval, el control estadounidense sobre Guadalcanal se derrumbaría en cuestión de semanas. Los convoys de abastecimiento no podrían llegar a la isla. Los marines quedarían aislados, superados en número y poco a poco aniquilados. Toda la campaña de Guadalcanal, 6 meses de combates y miles de bajas en ambos bandos, se perdería. La iniciativa estratégica en el Pacífico volvería a manos de Japón. La misión del almirante Lee era brutalmente sencilla y a la vez casi imposible: detenerlos.
Halsey le otorgó a Lee libertad táctica absoluta para maniobrar y combatir como él lo considerara adecuado. Sin supervisión excesiva, sin objeciones desde los mandos superiores, solo se esperaban resultados. Si Lee lograba su objetivo, la campaña de Guadalcanal continuaría y las fuerzas estadounidenses conservarían su frágil posición. Si fallaba, Guadalcanal caería y el avance japonés retomaría su impulso. A las 10:30 del 14 de noviembre, el radar SG del Washington detectó ecos hacia el nor-noroeste a una distancia de 18.000 yardas. El análisis del radar identificó dos columnas de buques navegando a 21 nudos rumbo al estrecho de Savo, avanzando con la puntualidad característica de las operaciones japonesas. La información llegó al almirante Lee en el puente del Washington en cuestión de segundos gracias a un sistema de comunicaciones que él mismo había rediseñado. La práctica naval estándar dictaba que los operadores de radar informaban a un transmisor de voz, quien a su vez comunicaba lo observado al oficial del puente, que luego informaba al almirante, el cual finalmente enviaba las órdenes nuevamente hacia abajo por la cadena de mando. Ese proceso de múltiples pasos consumía tiempo, segundos valiosos mientras los buques enemigos se acercaban, maniobraban para adoptar posiciones de ataque y se preparaban para abrir fuego. Lee ignoró los procedimientos tradicionales y reestructuró el sistema de comunicaciones. El oficial del radar llevaba un auricular conectado simultáneamente con el oficial de artillería, la sala de cálculo de la batería principal y las 3 estaciones directivas de los cañones principales. Cuando los operadores de radar detectaban un contacto, podían describir de inmediato su posición, rumbo, distancia y movimiento a todos los que necesitaban esa información para generar soluciones de tiro. Sin demoras, sin malentendidos derivados de transmitir datos a través de varias personas, sin detalles críticos perdidos por estrés o confusión durante el combate. El sistema violaba regulaciones en tiempos de paz y los procedimientos habituales. Aún así, el almirante Lee lo implementó porque entendía que en un combate guiado por radar, la velocidad de la información equivalía a supervivencia. Lee permanecía en el puente junto al capitán Glenn Davis, comandante del Washington. Davis, de 50 años, era un respetado experto en artillería que había pasado años trabajando en el campo de pruebas naval desarrollando sistemas de control de tiro. Dominaba la balística, los cálculos de trayectoria, el tiempo de vuelo de los proyectiles y la compleja integración matemática de los datos de distancia por radar con las soluciones de disparo. Lee y Davis habían trabajado estrechamente para crear los procedimientos de tiro del Washington guiados por radar durante el periodo de entrenamiento tras la llegada del buque al Teatro del Pacífico. Habían sometido a la tripulación a entrenamientos intensos sobre operaciones de radar y coordinación de fuego, realizando ejercicios siempre que el calendario operativo lo permitía. Esta sería la primera acción real del Washington. El buque nunca había disparado su batería principal contra un enemigo antes de esa noche. Lee miró a Davis y pronunció las palabras que después quedarían registradas en los informes posteriores al combate. Bien, prepárate, Glenn. Ya vienen. En todo el Washington, una campana electrónica emitió 2 timbres cortos. Para la tripulación, esa señal significaba una sola cosa: la batería principal se preparaba para disparar. Los marineros corrieron hacia sus puestos de combate, que habían practicado decenas de veces. Los equipos de control de daños se distribuyeron cerca de compartimentos clave, listos para responder de inmediato a una inundación o a un incendio. En la sala de radar, los operadores ajustaron sus equipos con precisión. El SG mostraba ecos cada vez más nítidos. Los múltiples contactos empezaban a definirse como grupos distintos a medida que la distancia disminuía. Un grupo japonés se movía hacia el este de la isla de Savo, el crucero ligero Sendai y 3 destructores. Otro grupo avanzaba desde el norte. El crucero ligero Nagara encabezando 6 destructores. La fuerza principal de bombardeo, el acorazado Kirishima, acompañado por los cruceros pesados Atago y Takao, avanzaba directamente hacia Hendersonville, siguiendo la ruta predecible a través del estrecho entre la isla de Savo y Guadalcanal. La fuerza japonesa no tenía idea de que el Washington los esperaba. Sus aviones de reconocimiento habían detectado buques estadounidenses más temprano ese día, pero los informes japoneses eran contradictorios y confusos. Algunos analistas creyeron haber visto cruceros y destructores. Otros informes mencionaban portaaviones. Nadie identificó correctamente a 2 acorazados estadounidenses modernos. La confusión era comprensible.
La planificación japonesa no contemplaba la presencia de acorazados enemigos operando en las estrechas y peligrosas aguas cercanas a Guadalcanal, especialmente de noche. La doctrina naval universal enseñaba que los acorazados necesitaban amplio espacio para maniobrar, evadir torpedos y mantener campos de fuego despejados. El estrecho de Savo era angosto, traicionero, rodeado de arrecifes y sembrado de restos de buques hundidos en batallas previas. El fondo marino estaba tan cargado de cascos metálicos que las brújulas magnéticas se volvían inestables, afectadas por miles de toneladas de acero reposando en las profundidades. Los marineros ya lo llamaban Iron Bottom Sound. Parecía un escenario terrible para que combatieran buques de línea, pero era el lugar ideal para una emboscada guiada por radar. A las 11:17, el radar del Washington detectó a las fuerzas de escolta japonesas acercándose a 14.000 yardas. Los 4 destructores estadounidenses que encabezaban la columna, Valke, Benham, Preston y Wynne, abrieron fuego con sus cañones de 5 pulgadas, enfrentándose a la pantalla de destructores que protegía a la fuerza principal de Conn. En cuestión de minutos, la batalla se sumió en un caos violento. Los destructores japoneses lanzaron andanadas de torpedos tipo 93 Long Lance, los más avanzados que existían en aquella época. Los destructores estadounidenses maniobraron desesperadamente para esquivar las trayectorias que no podían ver en la oscuridad. Uno de esos Long Lance impactó contra el Vaca, el destructor que encabezaba la formación. La enorme carga explosiva arrancó toda su proa y detonó el pañol de municiones de sus cañones de 5 pulgadas. El Vaca se hundió en cuestión de minutos, llevándose a la mayoría de su tripulación con él. El Preston recibió varios impactos de proyectiles disparados por destructores y cruceros japoneses y estalló envuelto en fuego. La proa del Benham fue completamente arrancada por el golpe de un torpedo, aunque la sección trasera logró mantenerse a flote. El GWYN, el único destructor que quedó relativamente indemne, recibió la orden de retirarse escoltando al Benham, que había quedado severamente dañado. El acorazado South Dakota, navegando en línea detrás del Washington, sufrió una cadena catastrófica de fallas eléctricas que influirían de manera decisiva en el desarrollo del combate. Antes de las 11:30, varios interruptores mal asegurados en un tablero eléctrico cedieron ante la vibración provocada por el disparo de su propia torreta número 3. Alrededor de las 11:30, una gran falla eléctrica en cascada dejó fuera de servicio los radares y los computadores de control de tiro del South Dakota en el peor momento posible. Parte de la energía volvió a restablecerse a las 11:58, pero minutos después, nuevas fallas surgieron por los continuos impactos de las ondas de choque generadas por los disparos de la batería principal. Durante varios minutos críticos de la fase decisiva del enfrentamiento, la tripulación del South Dakota tuvo que operar prácticamente a ciegas, sin poder detectar a los barcos enemigos mediante radar ni dirigir sus cañones con los sistemas avanzados de control de fuego. A esto se sumó un error de navegación. El South Dakota pasó peligrosamente cerca de los restos en llamas de los destructores estadounidenses ya destruidos. Los reflectores de búsqueda del crucero Atago iluminaron claramente la inconfundible silueta del South Dakota. Casi todos los barcos japoneses trasladaron su fuego al objetivo iluminado. En los minutos siguientes, el South Dakota recibió 27 impactos de proyectiles de 14 y 8 pulgadas. Afortunadamente para su tripulación, los japoneses habían cargado sus pañoles con proyectiles altamente explosivos con espoletas de impacto, munición pensada para bombardear posiciones en tierra y no para perforar el blindaje de un acorazado. Estas granadas devastaron la superestructura del South Dakota, destruyeron antenas de radar, arruinaron los sistemas de control de tiro, destrozaron los equipos de comunicación y provocaron la muerte de 39 marineros. Sin embargo, las espoletas de impacto no lograron perforar el cinturón blindado principal, que resguardó las áreas vitales de la nave. 12 minutos después de la medianoche del 15 de noviembre, el capitán Thomas Gage llegó a la conclusión de que su barco ya no podía aportar nada efectivo al combate. Solicitó permiso al almirante Lee para retirarse. Lee autorizó la retirada de inmediato. El South Dakota se alejó hacia el sur mientras su tripulación luchaba contra incendios y realizaba reparaciones de emergencia. El Washington quedó entonces solo frente a toda la fuerza japonesa. Más tarde, los historiadores lo describirían como una fuerza operativa compuesta por un solo barco. Lee maniobró al Washington con extrema precisión, manteniendo a su nave en el lado opuesto del destructor en llamas, usando los incendios como un velo mientras el South Dakota atraía, sin querer, la atención japonesa. Los japoneses,
concentrados en castigar al South Dakota iluminado, no detectaron al Washington oculto en la oscuridad. Los operadores de radar del Washington rastreaban con exactitud cada buque japonés. Cerca de la medianoche, el radar SG del Washington mostró al Kirishima a una distancia de 8,400 yardas, un rango prácticamente a quemarropa para los cañones de 16 pulgadas. El sistema de control de fuego del Washington estaba diseñado para operar a decenas de miles de yardas. A 8,400 era casi imposible fallar. El capitán Davis recibió la información de seguimiento por radar y dio la orden. Todas las direcciones de la batería principal fijaron blancos únicamente a partir de los datos de radar. El radar de control de tiro Mark III enviaba información de rumbo y distancia directamente a los computadores analógicos de las salas de cálculo dentro del blindaje del Washington. Los computadores determinaban de manera automática la trayectoria, corregían según el movimiento del barco y del blanco, ajustaban por viento y densidad del aire, y calculaban el tiempo de vuelo de los proyectiles. Los 9 cañones de 16 pulgadas en las 3 torretas triples giraron suavemente hacia objetivos que la tripulación no podía ver a simple vista. Todo se desarrollaba basándose exclusivamente en la información que provenía de las pantallas de radar y de los cálculos de las máquinas. Sin confirmación visual, sin reflectores que delataran la posición del Washington, sin ninguna forma de verificar que los blancos realmente estaban allí, salvo disparar y observar lo que sucediera. Exactamente a medianoche del 15 de noviembre, el Washington abrió fuego. La noche se iluminó con un resplandor cegador. 9 proyectiles de 16 pulgadas, cada uno de 2,700 libras, salieron de los cañones a 2,600 pies por segundo. El estallido de los disparos fue tan brutal que la onda expansiva tumbó a varios marineros en la cubierta principal. Los proyectiles surcaron la oscuridad en dirección al acorazado japonés Kirishima, invisible a 8,400 yardas, rastreado únicamente por radar. El tiempo de vuelo era de unos 7 segundos. Varios proyectiles impactaron en la sección delantera del Kirishima. La zona del puente estalló. Las torretas delanteras de 14 pulgadas quedaron fuera de acción. Sus dotaciones murieron o quedaron aturdidas. Los proyectiles perforantes atravesaron su blindaje de cubierta y se internaron profundamente antes de detonar. Las Santabárbaras delanteras de 14 pulgadas fueron inundadas de inmediato para evitar una explosión catastrófica. Los sistemas hidráulicos que alimentaban las torretas traseras quedaron inservibles. El mecanismo de gobierno quedó destruido, obligando al Kirishima a describir un lento giro descontrolado hacia babor. Incendios se propagaron por toda la superestructura. El Washington disparó 75 proyectiles perforantes de 16 pulgadas en 7 minutos de fuego continuo. Las fuentes discrepan sobre la cantidad exacta de impactos. Los observadores estadounidenses calcularon unos 9 impactos basándose en las columnas de agua, pero muchos proyectiles cayeron cortos del Kirishima y siguieron avanzando bajo el agua en trayectorias casi planas, golpeando el casco por debajo de la línea de flotación, donde los observadores no podían ver los daños. La documentación de control de daños japonesa, compilada por el teniente comandante Shiro Hayashi, registró 20 impactos de gran calibre. Cuando el arqueólogo marino Dr. Robert Ballard localizó los restos del Kirishima en 1992 utilizando sumergibles de gran profundidad, la evidencia física confirmó alrededor de 20 impactos de proyectiles de 16 pulgadas. La batería secundaria de disparo rápido del Washington añadió otros 107 disparos de cañones de 5 pulgadas. Aproximadamente 40 de esos proyectiles alcanzaron la superestructura del Kirishima, destrozando su característico mástil tipo pagoda, destruyendo puestos de control de tiro, causando bajas entre el personal y provocando incendios adicionales que se propagaron sin control. Los oficiales japoneses en el puente del Kirishima luchaban por comprender lo que estaba ocurriendo. Veían fogonazos de cañones. Sentían que el barco estremecía con cada impacto. Desde todos los compartimentos llegaban informes de daños, inundaciones en las Santabárbaras, incendios en la proa, fallos en el gobierno, entrada de agua en la sala de máquinas. Pero los oficiales del Kirishima no podían ver que les estaba disparando. Ningún reflector iluminaba al enemigo. Ninguna observación visual permitía identificar la ubicación del atacante. El acorazado estadounidense estaba disparando en completa oscuridad utilizando un sistema de armas que los japoneses no comprendían y para el cual no tenían una respuesta. El capitán Sanji Iwabuchi ordenó al Kirishima abrir fuego de inmediato, pero sus sistemas de control de tiro no lograban fijar un blanco.
Sus telémetros ópticos necesitaban un objetivo visible contra el cual medir la distancia. Sus vigías reportaban fogonazos, pero no podían determinar con precisión la distancia ni el rumbo entre la oscuridad y el humo. Sus cañones disparaban sin dirección clara, esperando lograr algún impacto afortunado. Los proyectiles de 14 pulgadas pasaron por encima de la superestructura del Washington, fallando por márgenes estrechos, pero fallando al fin. El combate era brutalmente desigual. El Washington veía al Kirishima con absoluta claridad mediante radar. El Kirishima no podía ver al Washington en absoluto. Era como enfrentarse a un espectro. Cada vez que los artilleros japoneses creían haber encontrado la posición del acorazado estadounidense por los fogonazos, el Washington maniobraba basándose en los datos de radar que mostraban hacia donde apuntaban los cañones enemigos, manteniéndose siempre por delante de su puntería. Los japoneses estaban utilizando proyectiles altamente explosivos con espoletas de impacto, munición preparada para el bombardeo previsto sobre Henderson Field. Contra el blindaje de un acorazado, las granadas de alto explosivo resultaban mucho menos efectivas que los proyectiles perforantes. Cuando anteriormente los proyectiles japoneses del Kirishima y de los cruceros alcanzaron al South Dakota, no lograron perforar su cinturón de blindaje. Provocaron daños enormes en la superestructura, pero no consiguieron hundirlo. En cambio, las municiones perforantes del Washington estaban diseñadas para penetrar el blindaje grueso de un buque y detonar dentro del casco. Muchos de los proyectiles del Washington cayeron cortos del Kirishima y continuaron avanzando bajo el agua en trayectorias casi horizontales, golpeando por debajo de la línea de flotación, donde el blindaje era necesariamente más delgado para reducir peso. Esos impactos submarinos provocaron inundaciones progresivas devastadoras. El Kirishima estaba bien diseñado, con compartimentos estancos extensos, difícil de hundir en condiciones normales, pero no podía soportar 20 impactos de proyectiles perforantes de 16 pulgadas disparados a una distancia prácticamente a quemarropa con un sistema de control de fuego que lograba una precisión casi perfecta. Para las 12:30 de la madrugada del 15 de noviembre, el Kirishima estaba acabado. Sin propulsión, escorado 18 grados a estribor, con incendios incontrolables, Santa Bárbaras inundadas y más de 212 tripulantes muertos o moribundos. El capitán Iwabuchi ya no tenía control alguno del timón. El barco giraba sin rumbo. Los destructores japoneses Asagumo y Samidare intentaron desesperadamente remolcar al Kirishima, pero los daños eran demasiado severos. La inundación no podía contenerse. La escora aumentaba lentamente. A las 3:25 del 15 de noviembre, el capitán Iwabuchi ordenó abandonar la nave. Un total de 1,198 tripulantes fueron rescatados por los destructores japoneses antes de que el Kirishima volcara y se hundiera en Ironbottom Sound, a 7 millas y media al noroeste de la isla de Savo, sumando sus 2,000 toneladas de acero a los innumerables restos que ya cubrían el fondo del mar. La misión de bombardeo del almirante Kondo había fracasado por completo. Sin el Kirishima para proporcionar el fuego pesado necesario para destrozar la pista de Henderson Field, la operación carecía de sentido. Kondo ordenó a sus fuerzas restantes retirarse a máxima velocidad. Los destructores japoneses lanzaron salvas de torpedos contra el Washington para cubrir la retirada, pero todos fallaron. El Washington logró esquivarlos, usando el radar para rastrear las estelas de los torpedos y calcular las maniobras evasivas. Lee decidió no perseguirlos hacia aguas que podrían albergar submarinos japoneses adicionales o fuerzas enemigas preparadas para una emboscada. El combate había terminado. Henderson Field estaba a salvo. Los marines en Guadalcanal recibirían sus suministros. Lo que el Washington y Lee lograron aquella noche resonaría durante el resto de la guerra en el Pacífico y transformaría la guerra naval. Por primera vez, un comandante estadounidense había demostrado de manera concluyente que el control de tiro por radar podía asegurar una victoria decisiva en un combate de superficie importante contra un enemigo entrenado y decidido. Las implicaciones fueron profundas e inmediatas. La batalla demostró que la tecnología, usada correctamente, podía superar la inferioridad numérica y las ventajas tácticas tradicionales. A las pocas semanas del combate, todos los almirantes estadounidenses en el Pacífico querían barcos equipados con radar y operadores entrenados en los nuevos sistemas. El almirante Chester Nimitz, comandante de la Flota del Pacífico, emitió directrices urgentes acelerando la instalación de radar en todas las naves de combate. Se establecieron programas de formación rápidamente en Pearl Harbor, en la costa oeste, y más adelante, en instalaciones dedicadas en Hollywood, Florida.
Los operadores de radar, que antes se consideraban especialistas técnicos secundarios, se convirtieron de repente en personal esencial cuyo desempeño podía decidir la victoria o la derrota. El desarrollo de los Centros de Información de Combate, conocidos como CIC, surgió directamente de las lecciones aprendidas en Guadalcanal. Antes de esta batalla, la información de radar se encontraba dispersa por todo el barco. Los operadores en la sala de radar informaban contactos al puente. Los directores de tiro recibían los datos por separado. No existía un punto central donde toda la información pudiera reunirse, analizarse y distribuirse. Los torpedos tipo 93 lanza larga, impulsados por oxígeno y sin dejar estela, podían hundir blancos a más de 20.000 yardas, una distancia muy superior al alcance de los torpedos estadounidenses. Sus tácticas se centraban en ataques ofensivos rápidos, aprovechando su movilidad y su gran potencia de fuego. Estas estrategias habían dado frutos. En agosto, en la batalla de la isla Savo, Estados Unidos sufrió la pérdida de 4 cruceros pesados en menos de una hora. En otros enfrentamientos como Cabo Esperanza y la primera batalla naval de Guadalcanal, los resultados habían sido indecisos o devastadores para ambos bandos. Sin embargo, todas esas ventajas tradicionales se volvieron inútiles frente al fuego dirigido por radar. Tras retirarse de Guadalcanal, el almirante Conde elaboró informes detallados y se entrevistó con sobrevivientes del Kirishima. Los reportes mostraban algo inquietante. Los estadounidenses detectaron a su flota y abrieron fuego con exactitud antes de que los vigías japoneses vieran algo. Sus proyectiles caían con precisión sorprendente pese a la oscuridad y el humo. Las maniobras evasivas japonesas, antes efectivas, ya no servían cuando el enemigo podía seguirlos a ciegas gracias al radar. Comprendió correctamente que los estadounidenses contaban con una tecnología que anulaba años de tácticas niponas. Aunque no podía identificarla a detalle, sabía que era un cambio total de juego. La inteligencia japonesa intentó entender lo sucedido reuniendo fragmentos de información, documentos capturados, interrogatorios, revistas técnicas en países neutrales. Nada les dio una idea completa del uso efectivo que Estados Unidos estaba dando al radar en combate. Japón tenía programas propios de radar, pero con baja prioridad y rezagados en comparación con Estados Unidos y el Reino Unido. Su doctrina naval apostaba por el ataque y la batalla decisiva, por lo que tecnologías defensivas como el radar se consideraban de menor importancia. Además, su capacidad industrial limitada no podía competir con la fabricación masiva estadounidense. Cuando finalmente empezaron a instalar radares de control de tiro en 1944, el rumbo estratégico ya estaba totalmente en contra de Japón. Los estadounidenses lanzaban nuevos buques equipados con radar cada mes, mientras los astilleros japoneses no podían reponer sus pérdidas. Después de perder los acorazados Yei y Kirishima, además de cruceros, destructores y aviones, el mando japonés reconoció que continuar sacrificando barcos capitales era insostenible. Henderson Field seguía activo, protegiendo convoys estadounidenses y atacando posiciones enemigas. Las fuerzas japonesas en tierra estaban aisladas, debilitándose más por enfermedades y hambre que por el combate. La Marina Imperial adoptó una estrategia defensiva, rápidas incursiones nocturnas con destructores, conocidas por los estadounidenses como Tokyo Express, para lanzar barriles de suministros al mar. Pero esas entregas eran insuficientes para los miles de soldados en la isla. Para enero y febrero de 1943, los japoneses estaban exhaustos, muriendo por malaria, disentería y desnutrición. Finalmente evacuaron a unos 11.000 sobrevivientes en una operación nocturna que Estados Unidos confundió con un refuerzo. Aún así, la derrota fue total, unos 24.000 japoneses murieron en Guadalcanal, la mayoría por hambre y enfermedad. Habían perdido aviones, barcos y, sobre todo, la iniciativa estratégica. Los estadounidenses, en cambio, podían reponer sus pérdidas. Tras el hundimiento del Kirishima, la campaña estaba prácticamente decidida. Japón nunca volvería a lanzar una ofensiva importante. Desde febrero de 1943, solo lucharía a la defensiva esperando una negociación que jamás llegó. La batalla naval de Guadalcanal es considerada un punto de inflexión. Antes de noviembre de 1942, Japón avanzaba, después, retrocedió sin recuperar jamás la iniciativa. El factor decisivo no fue solo la industria o los barcos, sino la integración efectiva del radar, una herramienta que una parte comprendió y explotó, mientras la otra no. El almirante Lee recibió la Cruz Naval por su uso magistral del radar frente a una fuerza numéricamente superior.
El capitán Davis fue condecorado por su manejo del buque y coordinación de tiro. Los operadores de radar, fundamentales para la victoria, no recibieron medallas ni menciones individuales. Su trabajo, aunque crucial para determinar aciertos, supervivencia y vidas salvadas, quedó en segundo plano. LSG, el radar utilizado en Washington durante la batalla, terminó en el Smithsonian. Su placa menciona la batalla y sus características técnicas, pero no los nombres de quienes lo operaron. Así es como suele surgir la innovación en la guerra, no solo desde comités o programas oficiales, sino gracias a individuos que dominan nuevas tecnologías antes de que otros comprendan su importancia. Personas como el almirante Lee, que vio el potencial del radar, o el capitán Davis, que adaptó la comunicación para integrarlo en el control de tiro, o los operadores anónimos que interpretaron señales luminosas para hundir un acorazado en 7 minutos de disparos guiados por radar. La batalla demostró que la superioridad en información era ahora la clave del poder naval. Ver más lejos, reaccionar más rápido y coordinarse mejor garantizaba la victoria incluso frente a fuerzas superiores. Japón aprendió esta lección demasiado tarde. Cuando finalmente comprendieron lo que Estados Unidos podía hacer con el radar, los estadounidenses ya estaban produciendo barcos equipados con esta tecnología a un ritmo que Japón no podía igualar. La brecha tecnológica se convirtió en una brecha industrial y después en una ventaja estratégica irreversible. Sin embargo, en noviembre de 1942, nada estaba asegurado. La guerra en el Pacífico aún podía haber cambiado de dirección. Hendersonville pudo haber sido destruido. Guadalcanal pudo perderse. Los marines pudieron haber quedado aislados. Todo pudo haber girado a favor de Japón. Lo que evitó ese desastre no fue suerte ni destino, sino 7 minutos de fuego naval dirigido por radar, ejecutados por oficiales y marineros que dedicaron horas interminables a dominar un sistema revolucionario que casi nadie más en la flota entendía o valoraba.